Estás en directo. ¿Estamos en directo, Oscar? Sí. Chicas, estamos en directo. Quiero que me digáis si se escucha bien y si se ve bien. Creo que todavía no tengo nadie por aquí. Vale, pero a ver si se conecta alguien y nos puede decir si Ya van se nos entrando. escucha bien, si se nos ve bien, porque no tenemos wifi. Y yo qué sé, a ver si lo Hola, podemos Conchi. hacer hoy. Conchi, Me dice te Marian perfecto. ¿sí? Súper bien todo. Estamos, no digáis muy alto, estamos robando el wifi de un vecino de por aquí. Escucha, que a nosotros nos han robado un montón de veces. El wifi nos han robado un montón de Y veces. esto es una causa de fuerza mayor porque tenéis hoy un contenido. ¿Qué contenido? ¿Qué contenido, Hausa? Explícanos qué contenido tenemos hoy. Bueno, lo primero que os quiero decir es que hemos comido, Oscar, como hemos comido fenomenal. De lujo, de lujo. De lujo, una pasada. Con el menú este gastronómico del pulpo, vamos, yo estoy enamoradita, perdida del pulpo. No veas. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, hoy os quiero hablar del tema de los pinceles y de las pinceladas básicas, porque yo pienso que cuando nos ponemos a pintar en el mundo este de las manualidades, tenemos que conocer la herramienta con la que trabajamos, y la herramienta que más usamos, las que nos dedicamos al mundo de las manualidades, son los pinceles, ¿vale? A ver, los pinceles, que tengo aquí varios pinceles. Un pincel se va. En Facebook se quiere ir. Madre mía, me No, pero en parece. Instagram se ve bien. ¿Se ve o no se ve? En Instagram bien, en Facebook se ha cortado un poquito, pero nada. Sigue, Hausi, sigue. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver. Un pincel, que es nuestra herramienta de trabajo, ¿vale? Consta de 3 partes. Tenemos el mango, la virola metálica y el pelo. Nosotros normalmente en manualidades usamos pinceles que nos resultan económicos, que no son de pelo natural, porque los de pelo natural son carísimos, pero yo sí que os voy a decir lo que es aconsejable cuando compréis un pincel para que sea de buena calidad dentro de un precio económico razonable. Entonces, vamos a ver, tenemos el mango por un lado. El mango es lo que sostenemos, ¿vale? Lo que me está poniendo unas caras, Oscar, que no sé si se ve o no se ve. Algún cortecico ahí de vez en cuando. Escucha, que si no lo... ¿Podéis seguir la marcha? Es que sí que hay algún cortecico que se ve. ¿Lo podéis seguir bien la explicación de Hausa? Porque si no lo hacemos mañana desde Zaragoza, ¿eh? ¿Alguna que me conteste, please? Claro. Pero La digo verdad por que eso. todo bien me ponen. Vale, ¿Sí? pues nada, pues sí. Yo es que veo algún corte de vez en cuando se me queda la pantalla en negro. Así, me dice Rosabel. Si se sigue bien, son cortes mínimos, perfectamente, pues seguimos. ¿Seguimos? Sí. Vale. Bueno, lo que os decía, un pincel tiene 3 partes. Tiene el mango, tiene la virola metálica y el pelo. El mango normalmente, que es lo que nos indica el número del pincel, la serie del fabricante, lo que tenéis que tener en cuenta es que venga lacado, que venga barnizado, porque a la hora de limpiar los pinceles, si vienen lacados o vienen barnizados, nos va a durar mucho más el mango sin que se pudra, ¿vale? Porque normalmente lavamos los pinceles con agua o con algún tipo de disolvente, entonces es mejor que estén lacados. La virola metálica es la parte esta que une el pelo con el pincel, con el mango del pincel. La virola metálica, yo os aconsejo que no tenga ningún corte, que sea unida totalmente, es decir, que no tenga soldadura. ¿Por qué? Porque si tiene soldadura es por lo que normalmente el pincel pierde pelo, porque no está lo suficientemente unida. Y luego tenemos el pelo, que el pelo, pues tenemos muchísimas clases de pelo, desde cerda, el pelo natural y el pelo sintético. Nosotras en manualidades trabajamos normalmente con pelos que son sintéticos, ¿vale? Los sintéticos Toray. Me está poniendo el Oscar unas caras. ¿Cuándo se va, Hausa? ¿Cuándo se va? Pues se me va más en Facebook que en Instagram.
Pues escucha, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, no seguimos o qué hacemos? Votación popular. ¿Podéis seguir la marcha? Me han puesto antes que sí. Claro, Después, no sé. porque es que me pone unas caras, Óscar, que vamos. Me dicen que sí que hay pequeños cortes. Pero ves ahora Instagram, Facebook se acaba de ir y vuelve. Claro, pues entonces que lo dejamos para mañana, porque yo creo que es el... Se ve muy bien. Me pone Conchi Siles que sí, que se ve muy bien. ¿Sí? Pues nada, sí, sí, Conchi Mendieta que sí. Adelante, mis colores. Los lunes no son lunes sin vosotros, pues métele caña. Bueno, pues le metemos caña y si vemos que luego no lo habéis podido ver o no se ha Sí, podido... de todas formas estoy viendo que hay en Instagram se ve bastante mejor, en Facebook está viendo más cortes. Claro. En Facebook lo estoy grabando con mi móvil, que como yo soy pobre y Hauser rica, pues el móvil de No, Hauser... perdona que te diga, pero el móvil es de la misma calidad. Tenemos el mismo móvil. Bueno, pues entonces vamos a seguir, ¿no? Seguimos con el masterclass. Claro, pero es que me pone mi marido unas caras que cualquiera se concentra con las caras que me estás poniendo. Laura Britos, que está con Facebook, y dice que se ve perfectamente, pues nada, pues seguimos. ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo que os decía, el pelo. Normalmente tenemos pelo de cerda, pelo natural, pelo sintético. Nosotras en manualidades trabajamos lo que es el pelo sintético Toray, que se dice. Para que un pincel de pelo sintético sea bueno, sí que tenéis que tener en cuenta que tenga rebote. ¿Qué quiere decir que tenga rebote? Pues que cuando el pincel lo abrimos el pelo, ¿vale? ¡Chum! Vuelve otra vez a la misma forma que tiene. Esto es que tiene un buen rebote. Entonces, lo que os digo yo siempre, no tenéis que gastar gran cantidad de dinero en pinceles. Lo que tenéis que tener en cuenta es que el pincel que compréis tenga un mango barnizado, lacado, para que no se pudra cuando laváis el pincel, una virola metálica que esté continua, que no tenga soldadura, porque así no pierde pelo el pincel, y que el pelo del pincel tenga rebote, tenga efecto rebote, es decir, que cuando abrimos el pincel vuelva otra vez a colocarse en la misma posición. Eso es efecto rebote, ¿vale? Con esta explicación que os doy de lo que es un pincel, de las partes que tiene un pincel, tenemos diferentes tipos de pincel. Tenemos pinceles redondos, tenemos pinceles planos, tenemos pinceles especiales, como puede ser el pincel lengua de gato, el pincel abanico, el pincel biselado. Hay un montón de pinceles y cada uno pues tiene su propósito o tiene su técnica. Nosotras vamos a empezar con los pinceles que son por excelencia los que más usamos, el pincel redondo y el pincel plano. Vamos a empezar por el pincel plano. Y yo os aconsejo siempre, cuando cojáis un pincel nuevo, que lo primero de todo es que hidratéis el pincel. Esto lo digo muchas veces, que a mi marido le encanta la palabra hidratar, ¿a que sí, Óscar? Que es mojarlo un poquito. Eso es, que es humedecer el pincel. Nosotras cogemos y humedecemos el pincel. Pareces de la 11 con esas gafas. ¿Te las has limpiado, Hausa? No. Vale. Hidratamos el pincel y retiramos el exceso en un trapo. Cogemos pintura, ¿vale? Que ya sabéis que tenemos 77 colores, a cual más bonito, pero yo he cogido aquí pues este verde. Una vez que tenemos mojado el pincel, vamos a empezar con el pincel redondo, que el pincel redondo normalmente se utiliza para hacer contornos, para hacer cosas de precisión. Untamos el pincel, no llegamos a... Y sin tener ningún miedo, porque no pasa nada, os podéis coger blocks de estos, como los que tengo yo, que son blocks de pintura de paletas desechables, ¿lo veis? Pues tenéis que perder el miedo. Con un pincel redondo, ¿qué podemos hacer? Podéis empezar a hacer líneas verticales, sin ningún miedo, horizontales. Esto es como cuando hacíamos las libretitas estas de caligrafía, ¿no? Los cuadernos Rubio. Los cuadernos de Rubio. Ay, sin ningún miedo. Con el pincel redondo siempre tenéis que tener un punto de apoyo. Si os dais cuenta, yo estoy apoyando sobre mi dedo pequeño, sobre el dedo meñique, ¿vale?
pero es importante que tengáis un punto de apoyo. Cuando veáis que no tiene carga suficiente el pincel, volvéis a cargar de pintura, siempre hidrato, y empezáis a hacer líneas. Líneas para que, para perder miedo, para controlar el pulso que tenemos en todas las direcciones. Cruzamos, no pasa nada porque salgan torcidas. Ahí lo único que quiero yo, ¿vale?, es que perdáis el miedo al pincel. Una vez que tengáis unas cuantas líneas hechas, podemos hacer curvas. Ahí. Curvas hacia un lado, curvas hacia otro. Todo esto es para soltar la mano, porque luego a la hora de pintar cualquier cosa, cualquier silueta, cualquier plantilla, cualquier dibujo, pues nos va a facilitar el que vamos con mucha más seguridad a dar las pinceladas. Yo esto cuando lo he anunciado os he puesto pinceladas, pero es que realmente todo esto se hace para que perdáis el miedo a pintar, ¿vale? Una vez que hagáis circulitos, que hagáis curvas, lo que vamos a hacer son espirales, ¿vale? Y si os dais cuenta, sí. ¿Se ve, Óscar? A ver si me dicen algo, porque si no veo más que cortes aquí en la pantalla. Oye, pues entonces cortamos, ¿eh? Lo dejamos para mañana. Espirales. ¿Cómo lo veis Espirales. vosotras, chicas? ¿Lo veis? Y es que como se me pone la pantalla en negro, que sí que ven. Sí, me dicen que sí que ¿Sí? ven. Sí, pues Vale. Las líneas rectas en vertical, en horizontal, curvas y espirales hechas, ya podemos pasar a lo que son las comas. El pincel redondo, apoyamos, ¿vale? Abrimos el pincel y levantamos. Apoyamos, abrimos, levantamos. Apoyamos, abrimos, levantamos. Yo no estoy moviendo para nada el mango del pincel, ¿vale? No intentéis hacer esto, mover así. Lo que movemos es la mano. Apoyamos, abrimos y levantamos. Apoyamos, abrimos, levantamos. Estos son comas con el pincel redondo. Una vez que hagáis unas cuantas comas en este sentido, por supuesto tenéis que hacerlo tanto a la derecha como a la izquierda, inclinadas. Apoyamos, acostamos, levantamos. Apoyamos, acostamos y ahí cerramos, ¿vale? Es Ani de la Selvando. Hola Monse, nos vemos en la feria, ¿no? De Viladecans, ¿vale? Es todo cuestión de práctica, chicas, para los dos lados. Y una vez que practiquéis este movimiento, que es tan simple como abrir el pincel y levantar, abrir y levantar, ¿vale? Ya podríais hacer unas ramitas, por ejemplo, de hojas. Marcamos una línea recta, apoyamos y vamos haciendo nuestras pequeñas hojitas. Me preguntan por el número del pincel. En cuestión, este número que llevo aquí es el número 0, redondo número 0. ¿Veis qué fácil? ¿Alguna pregunta, chicas? Os vuelvo a hacer. Ahí tenemos todas las hojitas. Simplemente con un pincel redondo, abriendo el pincel redondo. Y sin girarlo. Y sin girar. ¿Vale? Ahí tenemos. Muy fácil, para toda la familia. Fácil, ¿no? Pincel redondo. Lo usamos sobre todo para hacer contornos y líneas y cosas más precisas. Acordaros, practicar movimientos de líneas, tanto en vertical como en horizontal. Curvas hacia los dos lados. Y
apoyamos el pincel, abrimos y levantamos. Estamos con un pincel número 0 redondo, Reyes. Número 0 redondo. Eso es lo que os quería decir del pincel redondo. El pincel lengua de gato. El pincel lengua de gato, que tengo un pincel de lengua de gato, ¿vale? Que ahora no lo encuentro, sí, aquí. Es más o menos como un pincel redondo, está entre un pincel redondo y un pincel plano. Lo que pasa es que tiene la forma, pues por eso se le llama lengua de gato, pincel lengua de gato. Redondeada. Vale, es Con un pincel especial, redondeado. exactamente, un pincel plano redondeado. Este nos sirve súper bien para hacer también contornos más precisos que con un pincel plano. Y la pincelada, cuando abrimos, igualmente lo mojo porque lo estoy hidratando. Cojo la pintura, no llego nunca hasta la virola metálica, ¿vale? La abertura del pincel sería esta. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Con este pincel, ¿qué es lo que quedan espectaculares? Dices abrimos, cerramos, pero explica lo que haces porque claro, lo levantas y lo bajas. Apoyo, abro el pincel, presiono y cierro el pelo. Cierro el pelo, que sí que vas levantando el pincel. Voy levantando el pincel, exactamente. Ahí tenemos. No estoy moviendo en ningún caso el pincel. Muevo la mano, o sea, apoyo, abro y cierro. Levanto la mano, no el pincel, ¿vale? Con este pincel queda espectacular las margaritas, que un día haremos unas margaritas. Además súper sencillito, porque el mismo pincel nos da la forma del pétalo, ¿vale? Pincel de lengua de gato, que está entre el pincel redondo y el pincel plano. ¿Qué más pinceles hay? Que ya os expliqué otro día, en otro tutorial que hicimos, el pincel biselado. Que el pincel biselado, ¿os acordáis que era un pincel que es como un pincel plano? Mirarlo. Es un pincel plano, pero que tiene una punta más larga que la otra. El pincel biselado es perfecto para hacer los flotados, que si seguís mis tutoriales habéis podido ver que dedicamos un directo, que hicimos burbujitas con una plantilla, hicimos las sombras de las burbujas con el pincel biselado. Este pincel normalmente lo cargamos del lado largo, acordaros, hidratamos como siempre, cargamos de manera lateral en la punta larga y el resto es agua. ¿Y qué es lo que nos hace? Nos queda una parte más marcadita y el resto es agua. Este es ideal para hacer sombras, acordaros de las burbujitas, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicas, hasta ahora? Yo creo que no, ¿no? Que está claro. Está todo claro. Está todo claro. Pues bueno, vamos a pasar al pincel por excelencia, el que más usamos siempre en manualidades, que es el pincel plano. Bueno, vamos a ver. Pincel plano. El pincel plano también hay un montón de numeraciones. Tenéis desde los que son más grandecitos, tipo brocha, que como son sintéticos y son suavecitos y flexibles, estos pinceles nos sirven muy bien para barnizar, ¿vale? Y luego tenemos el pincel plano, pues de diferentes numeraciones. El pincel plano, ¿por qué digo que es el pincel por excelencia? Porque nos sirve para cubrir simplemente una superficie completa. Como es un pincel sintético suavecito, no marca pincelada, es el que os aconsejo yo. Pues simplemente cogéis el pincel y podéis cubrir completamente una superficie y normalmente no deja la pincelada marcada. ¿Para qué sirve también el pincel plano? Pues para hacer húmedo sobre húmedo. ¿Qué me viene a la cabeza, Jausa? Hay muchas veces que me viene a la tienda gente Sí. y me dicen que se les queda marcada la pincelada. ¿Por qué puede pasar esto? A ver, normalmente si los pinceles son buenos, de calidad, no suele pasar esto, ¿vale? Pero si pasa, Si pasa es porque abren muchísimo el pelo del pincel. A ver, nosotros, yo lo que aconsejo siempre es cargar bien el pincel por los dos lados, ya lo habéis visto. Descargo un poquito y si vamos a pintar,
no hace falta que hagáis este movimiento de abrir así tanto el pincel, porque claro, si estáis haciendo con una brocha esto, vosotras mismas vais a marcar la pincelada de la pura presión que hacéis. Es simplemente llevarlo con suavidad, suavemente. O sea que no hay que apretar, ¿no? No, no. Cuando tenemos que hacer superficies cubiertas no se aprieta, ¿vale? Pues si aprietas te puede dejar marcada la pincelada, ¿no? Es el único truco. Y no llevar la pintura cargada hasta aquí, que hay gente que carga la pintura prácticamente hasta el mango. No, ¿vale? Pues prácticamente cuando empieza la virola metálica. Vale, y entonces lo que os decía, el pincel plano es el pincel que usamos normalmente porque cubrimos superficie, ¿vale? Pues a la hora de pintar cualquier soporte de los que tenemos en clases o de los que venís a la tienda a hacer, lo hacemos con un pincel plano. Pero también es muy bueno para hacer el húmedo sobre húmedo porque difumina muy bien. O sea, pues por ejemplo cogeríamos el verde, ¿vale? Y nos vamos con blanco, pues metemos blanco y vamos difuminando y vamos haciendo nuestros degradados. Y estos pinceles pues están muy bien para hacer también degradados. Tenemos dos tonalidades y quedan perfectos. Pero siempre el truco es no llevar la pintura cargada hasta arriba. Lleváis carga de pintura, pero vais aplicando con suavidad. Yo prácticamente estoy cepillando, no hago otra cosa más que cepillar. No abro el pincel así, esto no lo hago yo cuando quiero pintar en pleno o quiero pintar un difuminado, ¿de acuerdo? ¿Y para qué más sirve un pincel plano? Pues un pincel plano sirve también para pintar con doble carga. Entonces, vamos allá. Yo cuando las chicas en clase me dicen que quieren empezar a pintar con doble carga, lo primero que les digo es que tienen que practicar, porque esto lleva su historia. Normalmente cuando pintamos con doble, cogemos mitad del pincel con un color oscuro y la otra mitad con un color claro. Uno es nuestro color de sombra y otro es nuestro color de luz. Cargamos el pincel, somos generosos en la carga de pintura, ¿lo veis? Y descargamos. Normalmente yo el blanco me lo pongo mirando hacia mí, hacia arriba. Podemos hacer solamente este movimiento. Vamos y venimos. Y una vez que tenéis la carga y la descarga bien hecha, que se ve ahí el difuminado perfecto, lo que hacemos es y vamos dando movimientos de zig-zag. Recto, zig-zag. ¿Se ve, Óscar? Yo lo veo, no sé cómo lo ven ellas, yo lo veo bien. Están muy calladitas hoy. Recto, zig-zag. Si os dais cuenta, estoy formando prácticamente como si fueran unos bambús, unas cañas de bambú. Es muy importante siempre cargar y descargar, porque si nos quedamos sin pintura no podemos pintar, con lo cual no os canséis de cargar y descargar. Siempre mitad de pincel del oscuro, mitad del plano. Y cargamos y descargamos. Recto, movimiento de zigzag, recto, movimiento de zigzag, recto, movimiento de zigzag. Y esto lo tenéis que hacer un folio o dos folios, ¿vale? Hasta que os salga perfecto. Pero sobre todo os tiene que salir muy bien lo que es el difuminado, que se vean los dos colores. ¿Por qué? Porque si lleváis la carga mal hecha, no se van a ver estos colores así tan difuminaditos como se ven aquí. El verde más fuerte, no sé si se ve allí, se ve en cámara, Óscar, Sí, bien, sí, yo lo veo ya. sobre el blanco. Vale, pues el primer ejercicio práctico que tenéis que hacer con el pincel plano es movimientos de carga y descarga, movimientos recto y movimiento en zig-zag. Y una vez que tengáis esto claro, pasáis a lo que son las comas. Igual que con el pincel redondo os he explicado cómo se hacía una coma, con el pincel plano también se pueden hacer comas. Y vamos allí. Cargamos el pincel. Con dos colores. Con dos colores. El pincel plano siempre lo cargo con dos colores porque vosotras lo vais a ver además en pantalla mejor, ¿vale? Movimiento recto, ¿veis? Voy perpendicular, bajo,
y subo. Apoyo, bajo y levanto. Decidme si se ve, chicas. Y levanto. Es todo cuestión de práctica, ¿eh? A la primera no os va a salir. Yo os voy a dar unos pequeños trucos. Me dibujo una línea porque así sé por dónde tengo que empezar. Pintaros una línea, ¿vale? Entonces, de aquí empiezo. Voy y acabo. Hacia el otro lado. Empiezo, voy y acabo. Tienes que explicar cómo es el pincel. Pues ya acabo, no lo van a pillar, ¿sabes? Lo que haces es un movimiento con la mano. El pincel no lo muevo, es movimiento con la mano. Abro, paro, abro, paro, abro, paro, abro, paro. Esto lo tendríais que hacer unas cuantas veces. A ver, lo que pille, espera, lo pillo de cerca, pero no te muestro de prisa, que si no te cojo, ¿sabes? Mira dónde vas a pintar y te pillo yo de cerca, es que si no te vas muy deprisa. Entre que descargas la pintura, yo voy y no llego, Jausi. Vamos a vas a ver. hacer? Hazlo a Erika primero si quieres. Cargo pintura por un lado, por otro lado. Esto es lo fundamental, ¿eh? La carga y la descarga. ¿Veis? Ahí, carga y descarga. Con el pincel redondo, simplemente, mirad, espera, que tengo aquí un pincel redondo. Con el pincel redondo cogemos la pintura, ponemos, abrimos y apoyamos. Esto es todo cuestión de presión del pincel. ¿Veis? Presiono el pincel y el mismo pincel me está dando ese movimiento. Con el pincel plano, una vez que lo tengo cargado y descargado, el movimiento es este. Apoyo en recto, presiono el pincel, abro el pincel y suelto. Son diferentes maneras de crear comas, de crear pétalos. Pero todo tiene su historia, ¿vale? ¿Se ve, Óscar? Cuando te cazo lo veo. Cuando es que te vas muy deprisa, o sea. Sí, me muevo deprisa, chicas. Mi marido está sudando entre que... Tengo una mosca por ahí dando guerra. Sí, es que estás callado hoy, ¿eh? Es que estoy muy atento a las explicaciones. Estás muy callado. Oye, estás muy callado. Vamos a ver, otro movimiento que podemos hacer con el pincel plano. Cargamos, volvemos a cargar. Un color oscuro, un color claro. Descargamos. Y vamos a imaginar que tenemos aquí una V. Esto es una V, ¿vale? Vamos a llevar el pincel de aquí hasta aquí. Es que son todo pinceladas básicas. Esto, chicas, es cuestión todo de practicar, ¿vale? No tiene otra. Una V, ¿lo veis? Que yo me estoy pintando ahí una V imaginaria. Voy de aquí hasta aquí. Y os acordáis que el primer movimiento que os he dicho que tenéis que hacer cuando hacéis cargas y descargas es este, el del zigzag. Una vez que tenéis claro este, en esto de aquí que os he dicho que es una V, vamos a dar movimiento de onda y así podríais conseguir un pétalo. Así realmente es como se hacen los pétalos. Y tenemos un pétalo. La V, movimiento de onda. Dime, Óscar, si se ve. Yo sí lo veo. ¿Vale? Pero esta V la he llevado hacia arriba y ahora la voy a llevar hacia abajo, de aquí hasta aquí.
Y cuando junto los dos es cuando consigo hacer un capullito. ¿Vale? Muy bien, muy fácil. Viéndolo así, muy Parece fácil, ¿no? Yo creo que es fácil, ¿no? Una vez que llevas 50 horas haciéndolo, seguro que sale fácil. A ver, yo lo que quiero es que os quede claro, es que primero la elección del pincel es súper importante. Tenéis que coger dentro de una calidad económica normal, ¿vale? Que yo no os digo que vayáis a pinceles súper caros, pues que sean pinceles que tengan las 3 cualidades que os he dicho. Que no pierdan pelo porque la virola metálica tiene continuidad, que tengan el mango bien barnizadito para que no se pudra y que el pelo tenga rebote. Una vez que tengáis un pincel elegido que sea de calidad buena, lo que tenéis que hacer es practicar pinceladas, porque es lo que os va a dar la suficiente confianza, la suficiente libertad a la hora luego de plasmar todo lo que hacéis vosotras, lo que pintáis, y os va a dar mucha más libertad de mano. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente como cuando nos ponían a escribir, cuando empezábamos a escribir, practicando mucho. Entonces, cuanto más dominas el pincel, pues muchísimo mejor te van a salir luego todas las creaciones que hagáis. Yo es lo que intento transmitiros, que es importante que cojáis unos folios, que cojáis un pincel redondo, un pincel plano, que empecéis por eso y que empecéis a practicar movimientos sencillos, pero que os den una libertad absoluta luego a la hora de pintar. ¿Vale? Dice Juan que qué haces currando hoy. ¿Quién? Juan, no va. Mira, estoy currando, estoy en la playa pero currando. No, esto no es currar, esto no es currar. Vale, ¿qué más? Resumen, pincel redondo, siempre hidratado, cogemos la pintura, Todo eso no te sigo, Jausa. Vas pim pam, pum pam. ¿sabes? aquí, ¿me sigues? Ahora sí. Vale, cogemos la pintura, no llega nunca hasta la virola metálica, casi, pero no llega hasta la virola metálica, y hacemos líneas para que cojáis pulso. Una vez que hagáis unas cuantas líneas, hacéis curvas hacia los dos lados. Y una vez que hagamos curvas, os tenéis que atrever a hacer espirales. Me da lo mismo que os salgan bien que os salgan mal, pero ya le vais a dar a vuestra mano. Y luego hacemos comas. Las comas, apoyamos el pincel, presionamos comitas, que son con las que podemos hacer pues hojitas, las ramitas. Fijaros con qué movimiento tan chorra podéis hacer una ramita. ¿Lo has pillado, Óscar? Yo sí. Te voy a poner a ti, ahora hacer ramitas. Seguro, seguro. Ya solo conseguirte el pincel ya me cuesta. Sí. Luego, pincel plano. El pincel plano, lo que quiero que me practiquéis sobre todo es la carga y descarga, porque este pincel lo usamos mucho para la doble carga, para hacer las típicas flores esas tan bonitas, las rosas, las amapolas, todo eso tiene su técnica, pero claro, antes hay que empezar a practicar. Entonces, para practicar, este pincel lo cargamos con una doble carga, que es un color oscuro. En este caso voy a meter un verde y un blanco. Color oscuro y color claro. El color claro siempre os mira a vosotras, porque es la luz. Entonces, siempre lo tenéis que ver a la vista. Cargamos y descargamos de un lado y de otro. Y lo que quiero que hagáis son líneas rectas y movimiento de zig-zag. Es que tengo que ponérmelo aquí, Óscar, porque si no tengo que cargar. No, es que no sé. ¿Qué me dices que no te sale? No, es que no te puedo seguir. Cargo, descargo. No sé si verá, porque es que a mí me salía casi todo el rato ya. ¿Que no se ve? No lo sé. A mí se me corta todo el rato. Pues entonces córtalo. ¿Te Chicas, queda me algo decía más que Óscar, decir? ¿Te queda algo más a ti de explicar? es que No. me dice Óscar que no se ve. Pues córtalo, el directo.
O sea, he estado explicando No, a la que nada. la gente te ve, Jausa, pero que a mí se me salen cortos todo el rato. Escúchame, este chico qué simpático que es. Y Conchi me dice que sí que se ve, ¿Se ve o no se ve? Madre mía. pero que tampoco se ve. Elena hará también que se ve. Elena, Tengo a Óscar sufriendo, con lo cual vamos a dejar el directo porque te veo que está sufriendo, porque debe tener muchos cortes y no le sale bien. Y está el pobre hombre que parece que está pariendo aquí, de las caras que me está poniendo. me ponen todas que sí que ven muy bien. En Instagram me ponen todas que se ve muy bien. En Facebook tenemos 3 personas con quesos que no se verá una... No se ven una mierda, ¿no? Una mierda. Entonces, pues vamos a tener que cortar el directo y ya haremos otro directo cuando se pueda. Esto es cuestión... No, que yo no sufro, Conchi. Está Pero- sufriendo, Conchi, está sufriendo. Me está poniendo unas caras que es imposible, vamos, con él parece que está de parto. Es que no veo realmente ni enfoco. A veces se me queda la pantalla en negro, se ha perdido la conexión, volvemos a conectar, se ha perdido, Madre volvemos a conectar, mía. así está todo el rato. Pues escucha, no lo vas a poder ni guardar. No, si dicen ellas que se ve, pues será que se ve. Madre mía, nos despedimos. Otro día, desde la tienda, intentaremos hacerlo que se vea más claramente, porque yo creo que este ha sido un poco... Así un poco... Desde la playa no se puede trabajar, está claro. No, Tenemos que desde la descansar. playa se puede... Eso, irse por ahí, ¿no? No, pero aparte que es un material, eso, que es, el contenido es muy bueno, lo que pasa es que, claro, no a todo el mundo le va a llegar porque esto es como todo esto, ahora lo veis, parece muy fácil haciéndolo Hausa, cuando os pongáis a hacerlo vosotras vais a ver que es bastante Claro. difícil, Pero es que yo pero lo que... en el momento que practiquéis y dominéis un poco esto, las posibilidades que os va a dar decorando van a ser que no os lo podéis ni imaginar. Claro. Os claro. va a dar, es que va a ser alucinante Pero el cambio es que una vais a pena dar. que no se vea bien, ¿me entiendes? Ujú. Claro. Pues lo Sí, sí. dejamos entonces, Óscar? Tú has acabado ya las pinceladas que querías enseñarles, ¿no? Las básicas sí, que son las de redondo con pincel plano y ya otro día pues os intento explicar los biselados, los de lengua de gato, los de abanico, porque cada pincel tiene su historia. Pero yo lo que intento explicaros es que teniendo el conocimiento de pinceladas básicas, luego a la hora de hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, tenéis... pues muchísima más práctica y lo vais a notar a la hora de pintar, ¿vale? Y nada, y nos despedimos entonces, ¿no? Porque, Ve, llevamos un ratico, son las 5:15. pues por eso te lo digo, nos despedimos y nada, chicas, que acordaros que vamos a la feria ¿Y el lunes que viene qué va a pasar, de Jausa? Viladecans. El lunes que viene no va a haber directo. Yo voy a intentar que eso no sea así y No, que sí no. haya directo. Sí, 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 porque una vez que adquieres un compromiso con tus seguidoras, Jausa, pienso que tienes que cumplir, te vayas de fiesta, te vayas de feria o te vayas a donde vayas. Qué marido tan responsable tengo, chicas, Toda la razón. Vaya marido responsable. No lo sé, no sé cómo llegaremos de la feria porque son que eso que, a ver, las que os vais a acercar a la feria, que allí nos veremos y que paséis buena semana, como digo yo siempre. ¿Y qué más, Óscar? Ahora dilo tú. No, tú le tienes que decir que si lo digo suena feo. Venga. Que hagáis ¿Qué les mucho, vas a decir? que hagáis mucho el love, el amor. El amor. Muchos besitos, chicas.